de 18 a 20 horas por PDS Radio TV Online. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. 18 y 29 de este lunes 16 de marzo del 2020, un lunes atípico por todo lo que ustedes ya conocen, un ritmo de vida absolutamente diferente en Ciudad Capital y el resto del territorio de la República. Estamos en este segundo capítulo de Irreductibles, hoy con equipo completo. Hola Marcos Benítez, ¿cómo estás, doctor? Un gusto saludarte. Hola Andrés, hola Matthew, hola, mira, pues está Enrique, ¿eh? Sí, sí. Bien sí. ahí, está el jefe Enrique honrándonos con su presencia. Hoy equipo completo. Okay, completísimo. Enrique III Sánchez, ¿cómo estás, Enrique? Un placer, Andrés, un placer, Marquito, acá la gente de estudio. Realmente siempre es un placer. Acá los Irreductibles completo. No podíamos estar la vez anterior, hoy estamos equipo completo y así va a ser siempre y todos los lunes a esta misma hora. Así que un placer y seguramente vamos a estar abordando y debatiendo temas importantes hoy. Sí, señor, te extrañamos mucho el lunes pasado, te dimos una manija impresionante, tenías compromisos ya asumidos con anterioridad, le explicamos a la gente eso, quisimos contactar contigo telefónicamente, pero estabas en esa reunión que yo sé el contenido y se justifica plenamente. Entonces tuvimos que dar el primer paso sin tu presencia, pero hoy mucho más arropado, más tranquilo, nosotros con Marcos más seguro, porque tenemos a una persona de tu capacidad, tu solvencia intelectual y tu inteligencia aquí en PDS, en Irreductible. Gracias, Andrés, muy amable y merecidas palabras, pero las tomo con mucho cariño y responsabilidad, por supuesto. Le cuento a la gente que Enrique Sánchez tiene formación como economista, de hecho fue decano de la Facultad de Economía, tiene una trayectoria importante como consultor y en la rama. Por eso hoy, además de los temas jurídicos que aquí con Marcos como abogados podemos empezar a debatir, también esa pata de esta mesa de problemas que se llama coronavirus cada vez pesa más, Enrique, Marcos. Cada vez la cuestión económica es más pesada y en la medida que va pasando el tiempo, en la medida que la gente va acatando esta disposición gubernamental de no salir de su casa, mucha gente lleva el pan a su casa con trabajo diario o jornaleros, etcétera. En la medida que pasa el tiempo, esto cada vez va a ir siendo más pesado. Por eso queríamos pedirte, Enrique, para empezar, ciertamente el coronavirus es un tema excluyente y entonces una mirada económica, no solamente a nivel Paraguay, sino también a nivel regional, para que la gente un poco sepa hacia dónde vamos desde el punto de vista económico y cuáles son las repercusiones que puede llegar a tener esta crisis que está viviendo todo el mundo. Bueno, Andrés, en primer lugar hay mucha tela que cortar todavía, hay muy poca información sobre la cuestión. La decisión de varios gobiernos, entre ellos el nuestro, ha desencadenado una serie de elementos muy bien criticados positivamente algunos y otros elementos no. Hasta este momento lo más importante es que se nota una ausencia total del grupo empresarial, que sin duda alguna no tenía otra alternativa que acompañar a esta figura. Me imagino que habrá habido presiones en el gremio, sin duda alguna, para evitar tomar una decisión
tan importante como la que se tomó, porque realmente es una decisión que finalmente requiere de coraje para tomarse, porque una decisión que necesariamente trae y va a tener algunas connotaciones y reacciones ante la crisis que pueda generar. De buena primera decir que Paraguay tiene una economía estable, que obviamente al no haber ningún tipo de restricciones a las mercaderías y a las mercancías hace que Paraguay pueda seguir una economía internacional medianamente equilibrada. Te detengo en ese punto, Enrique. Hoy el gobierno cuando toma, o ayer cuando toma la decisión del cierre de fronteras parcialmente y después restringido, etcétera, se cuida justamente de aclarar ese punto, el tema de las mercaderías, el tema del ingreso de las importaciones, porque primero que no hay una posibilidad de contagio muy directa con las mercaderías, es decir, las cosas. Aprendimos en este tiempo que las cosas, de acuerdo a su superficie, tienen mayor o menor tiempo del virus en esa superficie, algunos 3 horas, otros 5 horas. Como las mercaderías que se importan y que entran por aduana generalmente vienen de días de viaje, entonces es muy baja la probabilidad de que eso traiga algún contagio. En eso también se basó el gobierno, además del desabastecimiento, en caso de que así fuere, para permitir que sigan entrando mercaderías y se siga importando normalmente a Paraguay. Lo que está restringido, en todo caso, es el ingreso de personas, pero no de cosas y bienes. Así mismo, eso genera, bien claramente lo que decía Andrés, genera cierta y meridiana tranquilidad. Sí. En el grupo empresarial o sobre todo en la inversión privada, que se refiere que evidentemente no van a ver bajo ningún punto de vista amenazado el despliegue o mejor dicho el intercambio de bienes y servicios como lo establece claramente la legislación. Entonces van a poder operar tranquilamente, inclusive en cuestiones tan cómodas como las de las anteriores a este fenómeno. Ahora, la cuestión tiene que ver un poquitito con el impacto que genera en las microeconomías y en la posterior, una vez que esos productos manufacturados o los productos finales tienen que estar en las góndolas, en los supermercados, en los lugares de venta, cuando se comercializa, es donde evidentemente pueden generarse problemas. 1 semana, 2 semanas se entiende, se acompaña, la gente demostró mucha solidaridad en esta cuestión, eso es importante analizar, pero hoy hay una serie de preguntas. Hoy, después de la conferencia de prensa, surgieron algunas interrogantes. Una interrogante, por ejemplo, del gremio de transporte, que aclara que si no va a haber gente y si va a haber una suerte de toque queda, que no es obligatorio, porque es restrictivo, que no es prohibitivo, pero que es restrictivo, hay un juego de palabras importante y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces ellos aseguran que la permanencia de los vehículos en sus diferentes redondos e itinerarios no tiene sentido. Claro. Eso implicará necesariamente, por supuesto, y desde el punto de vista de costo de la empresa, es suspender las unidades, las líneas, el pago de salario, el pago de los redondos, el pago de todo lo que implica inspectores y demás que conllevan un trabajo, obviamente, para cubrir un poco esa cuestión. Ahora, eso es llevar un poquito la cuestión al extremo, porque en realidad y en la práctica sí va a haber gente después de las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana dando vueltas por necesidad laboral, porque está la gente, los guardias de seguridad, la gente que trabaja en las farmacias, en los hospitales, los guardias, los que trabajan en estaciones de servicio, los que trabajan en locales que te atienden 24 horas, etcétera, etcétera. Va a haber gente moviéndose y va a haber necesidad de ómnibus. Al respecto fue clarito el ministro. Más claro que nunca fue. Cosa que es bastante claro. No, yo no me refiero a la prohibición. Enrique decía, la gente del transporte público, los empresarios del transporte dicen, si esto se va a reducir al mínimo, nosotros vamos a quedarnos más en nuestras paradas. ¿Para qué vamos a sacar ómnibus? Pero en realidad se tiene que asegurar un mínimo de tránsito de las unidades de transporte. Sí, porque hay gente que se va a mover por necesidad. En realidad el transporte es un servicio público. Sí. Es un servicio del Estado en manos de particulares. Ellos tampoco, porque recordemos algo, ellos son, ellos tienen la franquicia de ese colectivo nomás, de esa línea. De esa línea, la concesión de la franquicia. línea. Si ellos incumplen con algún ítem que el Estado le ordena,
ellos pueden ser cancelados en Pero su franquicia. vos te traicionó tu carácter de abogado de Israel. Te fuiste hacia el lado legal. Pero fíjense. Acá el análisis que hacemos con Enrique es económico. Pero no importa. No, pues, está bien, quiero mezclar eso para darle mayor fuerza Muy al bien, Marquito. énfasis económico. Está Bueno, bien. atiendan esto. En la discusión esa es la que no voy a entrar. Obviamente, al no ser abogado, no voy a entrar ahí porque me parece muy, pero muy interesante, porque creo que ahí se va la discusión. En primer lugar, la cuestión establece claramente que el gremio de transporte, que no es tampoco lo que quiero hablar, pero ya que se tocó, pues quiero ir un poco más lejos. Sí, una de las aristas del problema. Claro, el gremio de transporte establece claramente que hay una violación sistemática en cuanto a condiciones de mercado con respecto al uso normal del servicio público. Por Sí. esa es la razón que ante una disposición o una reglamentación o un comunicado como hoy, una decisión del gobierno de decir que va a haber un toque que hay, que se prohíbe el transporte de personas de 8 a 20, de 20 horas a 4 de la mañana, Sí. ante el mediodía AM, aunque se aclare, está aclarado perfectamente que hay gente que trabaja, pero hay gente que trabaja y la gente que trabaja en realidad no circula a esa hora. ¿Por qué razón? Porque los restaurantes, el que mueven, porque tiene diferentes estratos la cuestión, o por lo menos la tipificación del trabajo. La gente que sale del restaurante, los restaurantes están cerrados. No hay mozos que salen a las 12, a la 1 y usan el servicio público. Los que van a usar son estacioneros o la gente que trabaja en estaciones de servicio, mini markets en general, Sí. algunos que otros supermercados, centros de venta, hospitales, sanatorios y cualquier otra actividad, entendiendo que pueda trabajar. Ese tipo de trabajo, sobre todo en delivery, en negocio de delivery, ese tipo de trabajo justamente en esa hora, porque los cambios de turnos no trabajan, no, mejor dicho, no es que no trabaja, pero no está usando o usufructuando el servicio público. Pero no importa, esa es una cuestión que se dio en un segmento. Te puedo pedir disculpas y te atajo ahí, Sí, Enrique, sí. porque a nosotros nos parece muy valiosa la colaboración de la gente. Y en Me ese, encanta. en ese sentido, tenemos habilitado un teléfono de WhatsApp, Sí. o sea, un teléfono para que la gente envíe su opinión, su análisis, Iba su a decir inquietud. Estamos en el 0972 308 618. 3086 18. Y Se vos me sabés quedó de de a a los dos. números. Yo me manejo más de A3. 0972 308 618. Allí la gente que nos escucha, que nos ve a través de Radio TV Online, PDS, nos puede escribir y darnos su parecer, su opinión o su análisis. Incluso pueden como escribirlo en quiera. el Facebook Live. Por ejemplo, Javier desde Málaga ¿Sí? dice: ¿y qué va a pasar con mi hermano que sale a las 9 de la noche de su trabajo? Dice. Bueno, y ahí también le quería decir a Enrique, acordate, Enrique, que los restaurantes, ¿qué es lo que hicieron? Los restaurantes cerraron para la gente que va a comer a los restaurantes. Estoy hablando de comidas rápidas y los restaurantes normales. Sí. Pero muchos de ellos dejaron lo que es delivery, todo lo que es un poco de pedir o incluso llamar, pedir e ir a buscar, ¿verdad? Algunas pizzerías establecieron ese sistema. Lo que está fuera de... Mira, marco la foto. ¿Mm? Ahí mira la foto. Ahí vamos a entrar. Perdón a la gente, estamos... sí. No. A ver, ahí. Ahí está. Vamos por el... Entonces los restaurantes, los cocineros siguen yendo, Enrique, a los restaurantes. ¿Por qué? Porque ellos tienen que seguir preparando la comida por si alguien llama al delivery o por si alguien llama y va a buscar. Claro. Lo que está cerrado es, como decís vos, los mozos, por ejemplo. Sí, los mozos, pero la gente de administración que va a atender, etc. pero fíjense una cosa Pero importante. sigue yendo el cajero, sigue yendo el cocinero. Sí, pero no en menor medida. Importante entender que hay una modificación en el servicio por una simple razón. Los restaurantes el menú que ofrece un restaurante normalmente no es el menú que ofrecen delivery. Hay cosas que no se pueden pedir en delivery y sobre todo restaurantes, por ejemplo, parrilladas interesantes y famosas que tenemos aquí muy cerca, no pueden enviar por delivery una tapa cuadril o no pueden enviar por delivery un ojo de bife o no pueden enviar por delivery cierto tipo de cuestiones. Por ejemplo, no pueden enviar porque cuando llega la consentida patrón, Sí. qué suerte que se acordó, uno de los Antes mejores que restaurantes, sí señor. Excelente Ahí era que te va servicio. y comer Excelente algo. servicio. Sí, Excelente servicio. ¿Qué pasa con ese lugar? No se pueden enviar, entonces ¿a qué uno recurre? Recurre a las papas fritas, a las Hamburguesa. empanadas, a las hamburguesas, a los lomitos, a las cuestiones que tienen Comida rápida. comida rápida. Comida Entonces, rápida. eso no requiere más que la cocinera y por supuesto alguien que pueda hacer el motoquero y el que cobre. delivery. Los mozos
el segundo chef, los ayudantes de cocina, todo el personal de limpieza, toda la cuestión no está trabajando. Entonces el hermano de nuestro amigo que llama a Málaga, si está trabajando, él cuando le paran va a decir, estoy viniendo del restaurante tal y me estoy yendo a mi casa y no tendría que tener absolutamente ningún problema. Lo garantizó en esas mismas aseveraciones el ministro del Interior hoy. Te va a la parte jurídica. Sí. Él hablaba, creo que qué hace cuando no haya colectivo en la calle. Claro, bueno, Para volver. eso todavía no se dio. Esa es una discusión que se está empezando a discutir. Y si no hay, él tendrá que ver. Inclusive salió la Fuerza Armada, así que pone a disposición camiones para el servicio público. O sea, van a haber discusiones como esa, como ya pasamos en diferentes huelgas, en diferentes momentos. Ya esa cuestión, digamos que seguramente va a ser solucionada de una forma. Pero no nos desviemos de la cuestión. ¿Cómo podría afectar esto económicamente hoy al microclima, sobre todo de los mercados pequeños o el micromercado, la microvisión que tiene la gente, el comerciante de sus cuestiones? Y una cuestión es para aquellos que no son funcionarios públicos, para aquellos que no viven con un sueldo, no tienen asegurado un sueldo, se complica la cuestión. Para nosotros, ambos los tres, como diría un amigo cómico, ninguno de nosotros tiene asegurado absolutamente ningún salario y tenemos que ir a hacer o a buscar tal cuestión en la calle. Claro. ¿Cómo podríamos hacer nosotros que vivimos, por ejemplo, justamente la aglomeración de personas? Nosotros damos charlas justamente donde se aglomera la gente y justamente eso está prohibido. ¿Entendés? Yo estoy violentado de mis propios derechos comerciales, por llamarlo de alguna forma. Entonces, como en el análisis económico tengo que tratar de entender que esta es una situación que supera todo tipo de expectativas y el gobierno no tiene alternativas. ¿Qué es más importante? Que nosotros podamos seguir en contacto con la gente, que Andrés pueda seguir yéndose a un estadio completo, a hacer sus comentarios que son espectaculares y que la gente vibre con ellos. No se puede. Usted no puede ir a caminar, mi querido Marco, hoy y al Palacio de Justicia, al Palacio de Justicia. Hoy porque el Palacio de Justicia hoy no está trabajando, varias cuestiones, varias dependencias están cerradas. Entonces, obviamente, vamos a tener que sentir, vamos a tener que el paraguayo común que no tiene ahorros, es el primer afectado en esta escala de prioridades económicas, digamos, de una forma afectada en su microclima económico. Enrique, estaba leyendo que el 70% de los paraguayos están de los formalizados, estoy hablando, de los formalizados, los que tienen un salario, trabajan en microempresas. Sí. Uno piensa y dice, bueno, los grandes conglomerados, los grandes grupos económicos, no. Ahí, cierto, tienen muchos empleos, pero las microempresas son las que más gente nuclea, las empresas tienen 3, 4 personas, ¿verdad? Y ese es el 80% de todo el mercado. Y después está aquella gente que no está formalizada directamente y que trabaja de tajo, que trabaja en el día a día, que tiene que salir a buscar la platota. César Ruiz Díaz. ¿Sí? Está en línea. ¿Cómo está, señor César Ruiz Díaz? Le saluda Andrés Riquelme, estoy con Enrique Sánchez, con Marcos Benítez, acá en Irreductibles, en PDS. Gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, mis respetos para todos. Bueno, señor Ruiz Díaz, queríamos saber un poquito la posición del gremio, cómo están tomando ustedes estas medidas del gobierno, me refiero a las últimas, sobre todo a la última, que tiene que ver con esta especie de toque de queda, que no es tal propiamente, pero que se le parece mucho, una restricción muy importante para los ciudadanos en su tránsito entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. ¿Cómo le afecta a ustedes? ¿Qué piensan hacer? ¿Van a garantizar el servicio para la gente, para la poca gente que va a estar por la calle a esa hora? Sí, ya lo hemos hecho. Entendemos de que la resolución o recomendación que existe es para las actividades de ocio, y al suspenderse las actividades de ocio, los únicos que estarán en las calles a partir de esa hora serán aquellos pasajeros que trabajan. Sí, señor. Por ejemplo, supermercados, que serían ya estaciones de servicio, porque hasta los bares y restaurantes están cerrados, entonces el sector de gastronómico estaría liberado. De hecho, ante esa situación garantizamos el servicio de la noche para el retorno a sus hogares de los distintos trabajadores del supermercado, ¿verdad? Hoy estuvimos haciendo un recuento, vemos que los supermercados en su mayoría cierran 21 y 30 horas, entonces a partir de ahí ya tenemos más o menos una visualización
de lo que tenemos que hacer, pero en conclusión vamos a dar cumplimiento a todas estas recomendaciones que van haciendo y que son muy dinámicas porque varían día a día, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje sobre esta situación. Sí, totalmente de acuerdo con usted, don César, y qué tranquilizante es para nuestros oyentes, para la gente de a pie, para la gente que tiene que ir a trabajar en estos días, en esos horarios nocturnos, saber que ustedes tienen esa sensibilidad social en el sentido de que no les va a faltar ómnibus a esta gente y que con la experiencia que ustedes tienen seguramente van a ir, no digo regulando, dosificando la cantidad de ómnibus que se necesiten de acuerdo a los horarios de salida que ustedes ya deben tener también bastante identificados en materia nocturna. Sí, está totalmente identificado y reitero, la masa de pasajeros que se va a mover a la noche es aquella que trabaja solamente. Ya no existe la posibilidad de otro nivel de pasajeros que se pueda estar moviendo a esa hora en la calle. Y dentro del gremio, cuéntenos, don César Ruiz Díaz, ¿cuál es, dentro del gremio, cuál es la... ¿qué se cuenta? ¿Qué se dice? Esta experiencia absolutamente inédita, tratar de ordenar los pasajeros a una distancia prudencial, nadie parado, es una experiencia inédita en la historia del transporte público paraguayo también, don César. ¿Les toca a ustedes vivir esto? Nos toca vivir esta situación y vamos aprendiendo. Estamos en un proceso de evangelización ante esta situación. Estamos haciendo el proceso de desinfección de los buses. Ningún bus puede salir sin ser desinfectado después de haber realizado su viaje. Mañana estaremos distribuyendo alcohol a los choferes para que puedan rociar por la mano de los pasajeros. Hemos visto que los aires acondicionados de los buses climatizados tienen que estar a 25 grados, no menos de 25 grados. Y toda esa situación, ¿verdad?, que se va dando, que para nosotros es muy nuevo, pero sí nos genera un ambiente muy preocupante porque hay una variación total en los números, pero los compromisos siguen inalterables. Don César, que la última parte voy a agarrarme para la pregunta. Te saluda Enrique Sánchez. Don César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Enrique? Placer saludarte. Igualmente. César, una consulta. En la última parte, los servicios están inalterables, la entrega del servicio, pero los costos sí se han modificado. Y mi pregunta es un poco, tiene que ver desde el punto de vista económico. Hay no, lógicamente no va a haber un número, pero sí, don César, tu criterio, en base a tu experiencia, el servicio desde las 20 horas hasta medianoche, para hacer un cálculo a priori, que tenga que ver con llevar y traer pasajeros que van o a sus trabajos o vuelven a sus casas. Me imagino que a esa hora seguirá haciendo el servicio del mismo, pero toda aquella gente que iba o a la casa de la novia, a la casa de un pariente, a un encuentro, para una cuestión social, obviamente no va a poder hacer uso de esa, por lo menos con tranquilidad, de ese servicio, porque de hecho así está reglamentado hoy, esa es la nueva disposición. ¿Usted cree, don César, que evidentemente eso puede golpear fuertemente las cajas de nuestros ómnibus, para decirte de alguna manera, y es una cuestión preocupante, o ustedes la tienen de alguna manera conversado, pensado, planificado de alguna manera? Te respondo de una manera simple para que vos puedas visualizar el impacto económico. Nosotros transportamos diariamente 1.200.000 personas. Hoy estamos transportando 450.000 personas. Sí. Esa diferencia multiplicada por el promedio del precio del pasaje entre diferencial y convencional te permite visualizar el enorme daño económico, el perjuicio económico. Terrible. Lo peor es que no hay ¿no sabemos hasta cuándo? Una variación de los compromisos. Los compromisos asumidos para comprar combustibles, recursos, las cuotas de los bancos. Sí, aproximadamente un 70%. Y don César, una consulta sobre, todavía, como dijiste vos al inicio de la entrevista, es prematuro todavía saber algo con respecto a esto. Imagínate que este cálculo lo multipliquemos por 15 días, entendiendo que en 15 días se normalice.
y si no por 30 días, y cada uno puede hacer el cálculo que quiera para entender qué puede ocurrir. Nosotros hoy abrimos el programa un poco conversando del gremio, don César, porque el primer impacto, por lo menos, primera cuestión, el impacto microeconómico que puede sentir la gente, sobre todo el gremio de ustedes, en primer lugar, por lo menos en nuestra visión. Podemos entrar a hablar también de una cantidad de negocios gastronómicos y otros del sector, porque evidentemente todos estamos pasando por lo mismo. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar en la casa y podemos abastecernos? La cuestión es, ¿con qué? ¿Cómo aguantamos los del gremio de transporte y cómo aguantamos los del gremio de provisión para poder, en primer lugar, de dónde sacamos el dinero los que no son funcionarios públicos, no tienen asegurado el salario? ¿Cómo hacen frente a esta cuestión? Entonces, don César, entendiendo esta cuestión tan fuerte, tan firme y sobre todo muy dura desde el punto de vista del análisis microeconómico, ustedes me imagino que en el gremio están viendo, están reuniendo, tendrían alguna planificación en cuanto a esto, una visita al gobierno, tratar de ver un poquitito qué puede ocurrir con el tema de los combustibles, alguna licencia que haya. Hay gente que está tratando de ver que por lo menos el agua y la luz no se cobra. Hay gente que tiene presentando proyectos en estos días de alguna manera para paliar un poco esa crisis. ¿Ustedes tienen algo pensado, don César, en el gremio? ¿Lo van a hacer? Hemos planteado al gobierno que por lo menos para paliar esta situación nos paguen el subsidio que nos deben, para tener oxígeno financiero a hacer frente a estos días. ¿Tiene un número de eso, don César? Perdón. ¿Tiene un número de cuánto hablamos, lo que le deben y cuánto estarían pidiendo, qué porcentaje de lo que se debe? Lo que se debe, creo que es el subsidio de febrero, y ya estamos caminando, transitando lo de marzo. No tengo un número final de eso, pero pedimos que se pongan al día nada más para poder hacer frente a esta situación. Lo segundo es arbitrar los medios para que los emblemas de combustible puedan vender también a las empresas de transporte el precio, el gasoil más barato, para que eso vaya menguando un poco los cuálidos ingresos que tienen las empresas de transporte. Como consecuencia y en atención a que el gasoil representa el 45% dentro de la estructura de costos. Entonces serían los primeros pasos, porque si no las empresas de por sí van a ir quedando, porque no se morirán, pero se irán secando. Sí. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, don César. Todos los sectores aquí tienen un impacto en mayor o en menor medida, pero todos sufrimos el impacto de estas medidas gubernamentales. Y bueno, es un momento de responder como sociedad, ¿verdad? Por eso lo que usted acaba de confirmar, la PDS, es muy importante para cualquier ciudadano que tiene un compromiso laboral esta noche o en estos días nocturnos. Entonces, sí, es muy importante lo que usted nos acaba de reseñar. ¿Algo que quiera agregar, don César, que no le hayamos preguntado y que crea importante aclararle a la ciudadanía? No, nada, solamente agradecerles el tiempo y a cuidarse todos. Don César, a las órdenes, y aquí el espacio abierto para todo lo que pueda hacer, tratar de coayudar un poquitito al gremio de ustedes, siempre para tratar de dar alguna respuesta o de obtener alguna respuesta en situaciones que esperemos cada vez sean menores y se vaya desagravando esta cuestión por el bien de todos nosotros. O sea, felicitaciones y muchas gracias, don César. Muy gentiles, muchas gracias a ustedes. Muy bien, el doctor César Ruiz Díaz, representante de CETRAPAM, confirmando entonces que va a haber respuesta de parte del gremio del transporte público para la gente que tenga que moverse esta noche, aún reduciéndose mucho más la cantidad de gente que va a utilizar el servicio. Pero qué cantidad de plata. Ya meterme en tu rubro, Andrés. Sí. Vamos a calcular 2.500 por pasaje nomás. 1.200.000 es 3.000 millones por día. Sí. Y ahora bajó a 1.125 millones por día. Una diferencia de 1.875 millones. Un tercio. 70% bajó. Sí. Qué mucha plata eso. Sí. Mucha plata y sobre todo en estos análisis. ¿Cómo va a, en estos análisis ¿cómo lo importante. vas a hacer frente a eso?
Y bueno, y lo peor de todo es que hasta cuándo, Marco, esa es la pregunta. Si uno entiende que hay una mínima mirada y vos decís, bueno, durante 3 días, generalmente en los procesos de huelga, en las crisis políticas, uno tiene mediana certeza de cuándo acaba, por lo menos. En esta cuestión es complicada. Fíjense los últimos datos que hoy tenemos del coronavirus para que tengamos una cuestión. La OMS alerta hoy, esto hace 20 minutos, los pacientes curados aún pueden ser contagiosos durante 2 semanas. España registra 340 muertes y Sanidad prevé que la epidemia crecerá esta semana. La letalidad sigue en torno al 3%. España cerró fronteras, pero Interior garantiza la entrada de mercancías, igual que aquí. Italia supera los 2.000 muertos y Macron restringe los movimientos en Francia durante 15 días ante la guerra sanitaria contra el coronavirus. La cuestión, y para dar un poquitito, para cerrar un poco este capítulo, la pregunta de Andrés, que es tampoco es muy fácil de contestar en pocas cosas, es qué pasa con las otras cuestiones. Analizamos gremio por gremio, vamos a tomarnos el tiempo de hacerlo, pero en cuanto al ciudadano común hoy, se garantiza que van a estar los delivery, se garantiza que 24 horas puede pedir, se garantiza que tiene que estar en su casa. La pregunta es, el ciudadano común que no tiene un salario, ¿de dónde saca la plata para poder hacer frente a lo que necesita en su casa? Acuérdense que hoy hay otro impacto, que toda la familia esté en la casa 24 horas, no es lo mismo. Agua. Exacto, luz, agua, teléfono en caso de que lo haya. Consumo. Generalmente en la casa promedio nadie almuerza y todos medianamente cenan. Medianamente, se desayuna y el almuerzo generalmente pasa de largo. El papá y mi mamá están trabajando generalmente. ¿Qué pasa hoy? Que tienen que merendar, tienen que desayunar, tienen que media mañana, almuerzo, merienda, cena, 5 comidas, con todos los chicos, porque la mayoría de los chicos lo hacen en el colegio. Uno generalmente con las matrículas ya más o menos medianamente, de alguna manera están ahí, llevan su merendero. Entonces obviamente se genera una economía familiar, una modificación a la economía familiar, una alteración de la conducta del consumidor distinta. Y la pregunta es, los paquetes de la mascarilla costaban 24.000 guaraníes 20. 24.000 guaraníes 20 mascarillas. Hoy cuesta 240.000 guaraníes, cuesta el mismo paquete. Sí. Imagínense. Lo que significa con el alcohol, no hay alcohol en ningún lado, no hay alcohol en gel en ninguna farmacia. Hoy se te ríen en la cara, usted me está viendo alcohol en gel, como diciéndome, pues, son cuestiones que hoy no se tienen. Y la suba de los precios es la que nosotros debemos canalizar. En economía hay una palabra que se llama inflación, que todos ustedes conocen, pero lo que generalmente muy poco se ve es la demanda extraordinaria. Cuando una oferta se modifica por una demanda extraordinaria o una demanda extraordinaria por una oferta extraordinaria. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué suben los precios? Y la pregunta que todo el oyente va a contestar es, ¿suben los precios? Porque escasea el producto. Claro, y ahora escasea por una demanda extraordinaria. Y ahora escasea por una demanda extraordinaria. Entonces, nadie va a agarrar y va a fabricar más mascarilla, no va a fabricar más alcohol, no se va a fabricar más, porque todo el mundo sabe que esta es una cuestión estacional y responde a una cuestión extraordinaria. No va a ser sustentable o sostenida en el tiempo. Y la pregunta es esa, ¿hasta cuándo va a haber suficiente mercadería para hacer frente a la demanda y de tal manera que pueda hacer frente a la demanda extraordinaria de hoy sin que suban los precios en demasía? Y justamente hoy el doctor Sequera de Vigilancia de la Salud confirmaba que alguna gente que este tipo de insumos va a llegar a Paraguay en cantidades industriales, ¿verdad? En grandes cantidades. Sobre todo por aquella preocupación que esgrimieron los miembros sobre todo del Hospital de Clínicas, pero que es común a todos los trabajadores de blanco de todos los hospitales de la República, privados y públicos, que están trabajando sin la protección necesaria. Entonces decía el doctor Siquera que atendiendo a esa urgencia, en los próximos días van a estar llegando en cantidades importantes todo tipo de insumos para la gente que va a trabajar directamente en contacto con aquellos casos que son sospechosos. Así que en ese sentido, por lo menos vamos a tener un paliativo. Por supuesto. Un paliativo. Esa es la parte positiva. Yo me pongo en el medio y escucho hacia acá, catástrofe total. Porque es sumamente... Ya me quería llorar yo en el fondo, Enrique. Y no, y realmente una situación complicada desde el punto de vista, primero, antes que nada, la vida.
todos los misterios que hay, las informaciones que van cambiando permanentemente en un ritmo vertiginoso. Un día, hoy, imagínense, hoy ya los pacientes que se curan siguen. 15. Hoy que hablan que la gente, también es una cuestión que tenemos que ser responsables con lo que decimos, con las fuentes que comunicamos, porque en estos últimos 4 días el virus mutó tantas veces como mensaje de WhatsApp uno recibe. Ahora ya tuvimos un mensaje que fue viralizado de una chica enfermera argentina que está trabajando en España, de que ahora ya le habla al padre y le da una carta que no es más para los señores mayores de 60 años. Ya se transmutó, que hay chicos y hay jóvenes hoy que están en los sanatorios en demasía. O sea, evidentemente hay una cuestión, pero tampoco desconocer ni minimizar. España hoy está vacía, las calles de España están vacías. Los videos que vemos nosotros realmente es que la gente empezó a tomar conciencia. Italia lo mismo. Italia hay un mensaje de ese paraguayo que por lo menos nos alerta con una cuestión. Paraguay supo tomar una medida en tiempo oportuno. Esa es la palabra, Marquito, en tiempo oportuno, porque esto podía haberse tardado más, como algunos otros países, como el caso de Italia. Italia no tomó las medidas correspondientes al inicio y bueno, evidentemente sufrió esta cuestión. 368 muertos en un solo día. Eso fue ayer o antes de ayer. Ayer. Terrible eso, terrible. Ahora la pregunta es... Ni en la Segunda Guerra Mundial murieron tantos italianos en un día, ¿verdad? Y hablan de 6.000 muertos en el mundo hoy. Se hablan de 6.000 muertos en el mundo. Sí, hay una cifra incluso que Italia dio a conocer con respecto a la tasa de mortalidad por segmentos etarios. Y cuanto mayor es la persona, mayor es el impacto que tiene este virus, ¿verdad? Por ejemplo, en Italia el promedio es de 6%. Pero si uno atiende exclusivamente a la franja que tenga que ver con los sexagenarios, sube a 8%. A 9% los septuagenarios, a 16% los de mayores de 80 y a 20% para los mayores de 90 años. O sea, está ahí el problema. Claro, entonces esa es la franja más débil con respecto a esto. Por eso que, y en contrapartida, algo curioso, los niños, prácticamente cero. No existen niños que hayan fallecido. O sea, que mueran. Que mueran, claro. Los niños pueden ser portadores, de hecho lo son, y pueden contagiar a la persona de su propia familia. Hoy estaba escuchando a un infectólogo que hay otra vez distintos niveles. Hay el portador, tipo portador sano, que ni siquiera muestra ningún síntoma. Sí. O muestra un síntoma hasta de un resfriado, que son los niños. Sí. Pero el niño que muestra los síntomas más leves, se junta con una persona de 80 años. Claro, ahí está el peligro. Por eso es que fue muy feliz la decisión y muy oportuna de suspender las clases. Porque me contaba una profesora de un colegio importante que los padres en ese sentido son muy irresponsables, en el sentido de cuando un niño está congestionado, igual le manda al colegio. Es una locura, Andrés. Cuando está, yo te digo que sufro. Vos tenés hija chica todavía. Yo tengo hija 6 años, ¿verdad? Le digo a Fiorella que enseguida le vamos a llamar a un médico, porque me pide que le llamemos al médico para que explique cómo va a continuar esto y cuáles son los parámetros que tenemos que ir tomando. Andrés, ¿podemos repetir, por favor? La gente está preguntando dónde puede contactar con nosotros. ¿Vamos a repetir eso? Sí, cómo no. Bueno, si tenés Facebook, si nos querés ver, tenés que entrar al Facebook. Y allí ves PDS Radio-Medio TV Online. PDS Radio-Medio TV Online. Eso en el Facebook te va a servir para vernos. Y por supuesto, si querés escucharnos, PDS Radio y TV Online directamente. www.pds Radio y TV Online. De cualquiera de las dos formas. Si querés escucharnos nomás, estás en el auto, querés escucharnos, directamente eso. Y si querés vernos, estás en tu casa, estás tranquilito, entonces el Facebook es la forma. Mateo Valmeñi. Bueno, justamente a pedido de la gente, estamos con un infectólogo y de primer nivel, el doctor Mateo Valmelli. Buenas tardes, doctor, le saluda Andrés Riquelme, estoy con Enrique Sánchez, con Marcos Benítez, esto es Irreductible por PDS. Gracias por atendernos, doctor, muy amable. Bueno, vamos a intentar mejorar la comunicación, doctor, a ver si ahí nos escucha un poco mejor.
Ahí te escucho mejor. Bueno, doctor, a pedido de la gente, usted es un referente en esta área, la gente confía mucho en lo que usted dice y por supuesto nos pidió que hablemos con usted y que nos haga, si es tan amable, una breve síntesis de la evolución de lo que tuvimos 3 días atrás, desde que el gobierno tomó estas medidas a esta parte, y si se puede hacer una evaluación hacia dónde vamos. Bueno, la evaluación que podemos hacer a nivel local es que tenemos 8 casos oficialmente confirmados, tenemos más de 100 en estudio como casos sospecha, y que tenemos 2 casos importados, que son el individuo que vino de Ecuador y el individuo que estuvo por la provincia de Buenos Aires y Córdoba y entró por vía terrestre al Paraguay. 6 casos de contacto, 5 casos con el contacto con el individuo 2 y 1 caso con el individuo 1. En pocas palabras, tenemos 2 casos importados y 6 casos autóctonos pero relacionados con los casos indicados de importados. Certificación de circulación comunitaria no tenemos. Suposición e incógnita sí tenemos. La medida que se tomó desde el martes a la noche pasado, hoy hace 6 días, mañana van a ser 7 días, están comenzando a tener un impacto a nivel de la conciencia ciudadana. No debemos aflojar con estas medidas y fortalecer los puertos de entrada al país para evitar importar virus. Actualmente yo creo que Paraguay no está con un brote activo, ciudadano, social de coronavirus, pero tenemos que prepararnos para de aquí a poco tiempo, cuando llegue la temporada invernal, que sí puede producir estragos, más aún en forma conjunta con otros virus respiratorios, difícil de diferenciarlos clínicamente y a lo mejor menos transmisibles, pero igualmente patógenos como el coronavirus. Y este es un momento de fortalecimiento de las instituciones sanitarias, de educación por parte de la ciudadanía, de entrenamiento por parte del personal médico y de fortalecer nuestros puertos de entrada, que son más de 47, ahora están habilitados 13, de manera a que si en el caso de que tuviésemos un brote epidémico de coronavirus, el mismo sea paulatino, prolongado, de manera que no colapse el sistema sanitario. Esa es la evaluación corta y resumida que te puedo hacer de estos 6 días desde el momento que se tomó la medida de restricciones de aislamiento voluntario. Excelente, doctor. Tengo entendido, y usted me confirmará, que estaba a punto de ser dado de alta el primero de los contagiados, el que vino de Ecuador. Sí, así es. ¿Ya fue dado de alta? Hay 3 individuos que están internados. Uno de ellos es médico, un colega, que está en perfectas condiciones, y 2 de ellos siguen en terapia intensiva con evolución favorable. El resto, los otros 5, están en cautiverio y están en aislamiento estricto, con monitoreo estricto por parte de los miembros sanitarios competentes, y se hizo un control epidemiológico de los probables contactos de estos individuos, y los mismos también están en aislamiento estricto bajo control de la unidad competente. Bien, y doctor, dentro de lo que se está haciendo a nivel gubernamental, a nivel sociedad, ¿qué dice usted que nos falta y qué se está haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos corregir? Bueno, hay que ser optimista, hay que ser positivo. Esto es una batalla que no va a tener héroes. Es una lucha conjunta
que todos tenemos que procurar procurar de que el virus no ingrese dentro del territorio, y si fuese que ingrese, que la transmisión sea la menor posible. La contención está a cargo del gobierno central, que es identificar, precautelar, aislar a aquellos individuos que vienen de países, ciudades o territorios con circulación comunitaria, y la mitigación en el futuro, si comienza a haber circulación comunitaria, estará a cargo nuestra, de cada uno de los ciudadanos, que cuidándose a sí mismo va a cuidar su entorno y su comunidad. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo bien? Yo creo que las medidas, si es cierto, parecerían exageradas. Modelos de estudios en diferentes países del mundo, en diferentes regiones, con las variables correspondientes a las condiciones climatológicas, cultura, costumbres sociales, costumbres ambientales, dan diferentes márgenes de seguridad. Aquellos países que tomaban medidas en forma más precoz tuvieron menos circulación viral y el impacto en salud pública fue más corto y menos intenso. Aquellos países, poniendo el ejemplo de Italia, España, donde se tomaban medidas estrictas más tardíamente, ya cuando la curva de crecimiento lineal hizo la eclosión, están pasando muy mal. Yo creo que si nosotros los paraguayos entendemos que hoy en día tenemos que estar tenemos que evitar estar en el contacto, pasarnos la mano, cambiar ciertas costumbres como la ronda de tereré, evitar el abrazo, el beso, evitar las reuniones familiares con grupos de gente, y aquel individuo con algún cuadro respiratorio, se llama un aislamiento social voluntario, el lavado de manos, la limpieza, extremar medidas higiénicas de manera a no contaminar objetos inanimados que pueden ser luego fuente de transmisión del virus y producir cadenas epidemiológicas, cadenas humanas de transmisión. Creo que nosotros podemos hacer una buena contención y a lo mejor podemos salir airosos en esto que viene del hemisferio norte, del invierno del norte, y que nos va a tocar a nosotros probablemente en semanas o meses. Es muy difícil hacer un análisis de cuál es la conducta correcta, cuál es la conducta incorrecta, porque esta es, como yo digo, esta es una película que estamos viendo en tiempo real. Estamos aprendiendo de la experiencia asiática y estamos aprendiendo de la experiencia europea. En algunos países del Asia, donde se tomaron medidas estrictas, se pudo hacer la contención mucho más rápido y más eficiente que en aquellos países del mismo Asia y de Europa, donde las medidas de contención y mitigación se hicieron un poco tardías. Entonces, muy probablemente la evaluación o el final de esta película la vamos a saber una vez que pase la pandemia. Doctor, justamente sobre eso, te saluda Enrique Sánchez. ¿Cómo está mi querido doctor Tommy Mateo? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andamos, viejo? Bien, doctor. Un placer saludarte. Doctor, te quería hacer una consulta que evidentemente muy poco se habló, pero hoy increíblemente nos están preguntando. Macron el día de hoy declaró el país en guerra sanitaria y obviamente la OMS sale con una advertencia que habla que los infectados del COVID-19 pueden seguir infectando incluso cuando han superado la enfermedad, por lo que se solicita mantenerlos en aislamiento durante 2 o 3 semanas después que los síntomas desaparezcan. Doctor, en la experiencia, que hay muy poca en este tema, ¿cuándo se le da de alta? Obviamente me van a decir cuando se acaban los síntomas, pero ¿hay alguna idea de que el paciente, una vez que salga del coronavirus, pueda seguir controlado, una suerte de cuarentena posterior a la enfermedad o al contagio? ¿Hay alguna opinión sobre esto, doctor? Hay una opinión. Hay un estudio que se hizo donde se vio que en adolescentes y adultos jóvenes que fueron infectados, inclusive presentaron síntomas muy leves o fueron asintomáticos, después de 20 días todavía siguen eliminando el virus. Pero aquí hay que hacer una aclaración.
periodo donde el individuo infectado libera más cantidad de virus a través de la saliva, las gotitas al estornudar o toser, es al tercer día de iniciado la sintomatología. En el periodo de incubación, que es el periodo asintomático, o en el periodo de convalescencia, que es después de la curación, la carga viral en las vías respiratorias disminuye y eso hace que el individuo infectado sea menos virulento en cuestión de transmisión, es decir, que hay menos posibilidad de transmisión, pero no es nula. Por eso muy probablemente estamos viendo estos casos de reinfección, o que le llaman reinfección en Asia, o recrudescencia de la sintomatología en algunos artículos publicados en alguna revista científica del Asia, ¿verdad? Por lo tanto, todavía no sabemos mucho sobre el comportamiento epidemiológico, biológico, social de este virus. Nadie tiene la bola de cristal, ni nadie puede con exactitud darte un pronóstico futurista. Entonces estamos viviendo ahora el presente y nosotros nos estamos preparando para el futuro. Todas las medidas que extrememos en lo que sea fortalecimiento del sistema sanitario, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en las fronteras, fortalecimiento en la educación ciudadana, fortalecimiento en la educación de los encargados de la salud, protección de los encargados de la salud, llámese médicos, enfermeras, licenciados, asistentes, llámese bioquímicos, y dotación de equipamiento para un potencial brote epidémico, todo eso es positivo. Siempre esto acompañado de una comunicación por parte del estamento gubernamental que tiene que ser dinámica, entendible, real y creíble. No tienen que cansarse de darnos las explicaciones de por qué se toman estas medidas, porque es muy diferente decir, tomamos esta medida extrema, no porque hemos empeorado en el número de casos, sino porque queremos prevenir el incremento del número de casos y creemos que este es el camino correcto. Por esta experiencia, la gente va a tener mejor acogimiento a estas medidas estrictas de privación de circulación ciudadana, ¿verdad? Sí. La comunicación es muy importante, la comunicación es esencial. Sí. Doctor, ¿y los cadáveres siguen siendo foco de infección? Los cadáveres, lo que se está haciendo es, uno, no visitar a las familias que tuvieron que sufrir pérdidas de allegados, velarla al muerto el menor tiempo posible y con féretro cerrado. Eso es lo que se está estilando en el mundo entero. Bueno, doctor, en cuanto al número de infectados, uno dice, esto comenzó el primero, se detectó el sábado antepasado, el viernes se toma la medida, se llevaba un promedio de un infectado por día, hoy es un tercer día desde que se tomó la medida, hay solamente 2 infectados. ¿Cómo se calcula el éxito de las medidas que está tomando el gobierno e incluso la ciudadanía? ¿El no propagarse geométricamente ya es una victoria o todavía eso está supeditado a otros factores? Todavía no comenzó el partido, Andrés. Todavía no comenzó el partido. Nadie puede hablar de victoria. Por eso te comencé al inicio de la entrevista, que acá no van a haber vencedores ni vencidos. Acá no van a haber héroes. Acá lo que tenemos que ver es que el primer caso, el caso 2, llega a Asunción el 25 de febrero. Sí. El 25 de febrero, hoy siendo 16, ya pasaron 19 días. ¿Verdad? En estos 19 días, los contactos que él tuvo ya tuvieron que haber sido positivos o presentar alguna sintomatología. Sí. El caso 1 se identificó antes de que el 25 de febrero. Es decir, que los contactos también fueron antes de esta fecha. Sí.
Sí. Hoy pasaron 14 días. Todavía no tenemos certificado oficialmente, identificado oficialmente la circulación autóctona. Sí. Es solamente un sentimiento no certificado, valga la redundancia, científicamente de que haya circulación comunitaria, porque todavía no tenemos casos realmente autóctonos. ¿Cuáles son los casos realmente autóctonos? Cuando algún individuo haya presentado sintomatología compatible con coronavirus y se haya confirmado que tiene coronavirus y nunca haya estado en los últimos 14 días en un país con circulación comunitaria o que no haya tenido un vínculo estrecho con uno de los 2 casos importados identificados actualmente en Paraguay. Esa es una amenaza latente, doctor, porque habiendo tantos casos en los países limítrofes, ya no solamente en Europa, cualquier ciudadano que vuelva al país, que venga, que entre por la frontera en estos días, puede instalar un tercer caso, digo. Eso es algo, una crítica, si podemos llamar crítica, pues acá no hay que utilizar el término de crítica, porque pues se pueden herir susceptibilidades y no es una crítica realmente. Pero yo creo que eso es algo donde se tuvo que haber actuado en forma más virulenta en el cierre de las fronteras, en la vigilancia epidemiológica en las fronteras, ser más celosos, pues si nosotros teníamos serios indicios que el caso 2 adquirió la infección en Argentina por el periodo de incubación, tendríamos que ese sábado donde salta la confirmación del primer caso, que fue el caso que vino de Ecuador, y al día siguiente o el mismo día fue el caso que vino de la Argentina, tendríamos que haber sido más intensos en la vigilancia epidemiológica de las fronteras. Y las fronteras se cierran hoy. Y nosotros no le tenemos al enemigo procreándose dentro de casa, le tenemos al enemigo procreándose en la vecindad, en Argentina, en Brasil. Sí. Entonces nosotros tenemos que, eso fue a lo mejor algo que se tenía que haber tomado en cuenta. Yo sé que no es una decisión fácil, ¿verdad? Porque hay decisiones políticas con los países vecinos, y Argentina y Brasil son muy grandes, y el comercio entre nuestros países, y más el nuestro, depende más de ellos que ellos de nosotros. Entonces se puede entrar en conflictos políticos, bélicos, no bélicos, pero conflictos diplomáticos, que no es una decisión fácil, pero sí se tendría que haber sido un poco más activo en la vigilancia epidemiológica en estos 6 días que pasaron. Pues estamos hablando que el primer caso se identifica el sábado pasado, a las 2:30 de la tarde. Hoy es lunes, hoy se cierran las fronteras. No es el tercer día, es el 6º día. Doctor, y si usted tuviera que sugerir al gobierno un plan de acción cuando termine el estipulado por el gobierno, creo que es el 25 de este mes, ¿qué sugeriría? ¿Continuar con otro periodo igual? ¿Levantar un poco el pie del acelerador? ¿Acelerar más a fondo? ¿Qué sugeriría exactamente? Y bueno, yo no le pondría límite de tiempo a este aislamiento ciudadano, ¿verdad? El 25 el 24 se tendría que reevaluar cómo está la situación, no nacional, sino regional. Ver cómo está la situación en Argentina, ver cómo está la situación en Brasil, ¿verdad? Que es donde más tenemos migración y más fronteras secas tenemos nosotros. Reevaluar cómo está la situación a nivel nacional, ver cómo está impactando esto en la economía, ver cómo está impactando en la ciudadanía, ver cómo está impactando en la psicología también de los paraguayos, y ver un poco si estas medidas se tienen que extender hasta después de Semana Santa o hacer unas medidas más orientadas al grupo de riesgo, que serían aquellos individuos mayores de 64 años, y otras medidas comunitarias, como ser lo del transporte público a nivel ministerial, ¿verdad? Que es donde hay mayor aglomeración de gente, municipales, poder judicial, ministerios, donde se hacen muchos trámites y hay mucha aglomeración de gente.
tomar medidas dependiendo de cómo esté la situación a nivel regional y local, de si estas medidas muy estrictas tendrían que seguir hasta después de Semana Santa o levantarlas parcialmente, orientadas más a focos específicos. Brillante, doctor. Muy agradecido con su explicación y con su tiempo, valoramos mucho. Suponemos que la ciudadanía, la gente que nos escucha, tiene una idea ahora acabada de lo que va a pasar, de lo que está pasando y de lo que va a pasar, porque eso es lo que le preocupa a mucha gente. Hablábamos antes de este bloque del mismo tema, pero de una mirada económica. Entonces, como bien usted lo dijo, el análisis no va a pasar por lo estrictamente de salud, sino tiene también otras aristas en las medidas que pueda tomar el gobierno y que en la balanza pesan categóricamente menos que el tema salud, pero que también tienen su importancia. Sí, pero no tenés que olvidarte que si no se recaudan y no se pagan los impuestos, sin una economía sólida no puedes tener una infraestructura de salud eficiente. Doctor, nos desnudó en ese sentido nos agarró en offside, por usar un término futbolístico, este tema, y nos desnudó un poco con respecto a la poca importancia que le damos en materia presupuestaria a ciertas áreas de salud. Bueno, yo creo que no es solamente, es un mal paraguayo que venimos arrastrando de décadas atrás, pero también es un mal universal. Ahí Italia fue uno de los países que tuvo una restricción importante en su presupuesto en salud. Cerraron hospitales, despidieron médicos, disminuyeron el número de camas y justo le cae esta epidemia con un sistema de salud bastante debilitado y estamos viendo las consecuencias. No te olvides que Trump disuelve hace el año pasado el control de pandemia del gobierno americano. Sí. Había un centro de control de pandemia americano, Trump lo disuelve. Qué va. Y la pandemia este año, ¿verdad? Es decir, se subestima o se desvían rubros muchas veces para gastos rígidos o para cosas que no tienen tanta importancia como es la salud y la educación. Y esto va a ser una lección que tenemos acá también lo positivo de lo negativo, ¿verdad? De esta pandemia que realmente nos tiene, es una pandemia doble, de pánico, psicosis y viral. También tenemos que ir rescatar las cosas positivas, ¿verdad? Que los pueblos necesitan tener salud y educación para poder crecer. Absolutamente de acuerdo. 1.000.000 de gracias, doctor. Mi respeto y muy agradecido. Vamos a estar molestándolo y seguidamente, o muy seguido, digo, en los próximos días seguramente. Andrés, Enrique, un placer y para servirles. Siempre que podamos aportar nuestro granito de arena, estaremos ahí. Gracias, doctor querido. Un abrazo grande y éxito y fuerza en este trabajo, doctor. Estamos abiertos y apoyándote en todo lo que necesites. Un abrazo grande. Saludos a la audiencia. El doctor Tomás Mateo Dalmelli, infectólogo, una persona de las más respetadas en esta área, en esta especialidad. Que es justamente la que atiende este tipo de cosas. Así que hablamos con uno de los popes de las personas que más saben del tema. En Paraguay, claro. Bien, ¿alguna...? ¿Y por qué no el mundo, verdad? No. Imagínate lo que nos contó. No sabía yo lo que acaba de contar el doctor Dalmelli con respecto a presidente de Estados Unidos. A Italia, a la experiencia de Italia, a la experiencia de Estados Unidos en materia de recorte presupuestario para salud y ¡pac! Justo le cae esto. A Italia le costó 1.900 muertos. Increíble. Y Estados Unidos también. Justo el año que cortan presupuestos en salud, imagínate, no tienen cama. Bueno, pues hoy Trump está ofreciendo el oro y el mono a los laboratorios alemanes que dicen tener estudios avanzados con respecto a la cura del coronavirus, así que vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos, corte. Muy bien, vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más Irreductibles por PDS Radio TV Online.